Ok, hablamos la vez pasada de autoridad espiritual, la primera parte. Last time we spoke about authority, spiritual authority, the ¿Cómo, first part, cómo nosotros debemos de ver la autoridad que Dios ha delegado how should we see the authority that God has given us y no verla como algo administrativo, and not like an administration, sino verla como algo totalmente espiritual. but to see it as a completely spiritual thing. ¿Sí? Vimos que en Hebreos capítulo 1, versículo 2, Jesús sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. We see in Hebrews Capítulo 1, versículo 2. 1, 2, where Jesus holds everything in his Y hand. vimos que el orden de Dios está en su justicia And the order of God is in his justice, y su justicia está en su orden. and his justice is in his order. Todo el universo está All the sujeto a universe un orden. is subject to order. Está sujeto a la justicia de Dios, It's subject to the justice of God, a la autoridad de Dios. to his authority. Solamente que el ser humano es el que se rebeló It's only that the human being Co- rejected and rebelled against y se that salió de ese orden. and got out of that order. Y Dios quiere que regresemos al orden que siempre planeó. And God wants us to go back to the original order. Así que cuando nosotros, a cualquier lugar donde vayamos nosotros, Therefore, anywhere we go a buscar and search la autoridad. authority. Eso va a cambiar mucho, This is going to change a lot. ¿sí? Ya, en la calle, en las iglesias, In the streets, in churches, en las casas, in houses, en los negocios, in shops. todo lugar tiene una autoridad. Every place has an authority. Y nosotros entramos bajo autoridad. And when we enter, it should be through that authority. Y al hacer eso nos ponemos en el orden de Dios. And when we do that, we are under the order of God. Es decir, los hijos de Dios, It means that God's sons, el cuerpo de Cristo, the body of Christ, los discípulos de Dios, the disciples of God, la novia de Cristo, the bride of Christ, debe establecer el orden de Dios en esta tierra. should establish the order of God in this earth. Debemos nosotros reflejar ese orden a este mundo We should destruido. reflect this order in this world. ¿Cómo? How? Aprendiendo a estar bajo sumisión. Learning how to be under submission. Entonces Dios tiene que tratar contra nuestra rebelión. So God, Tratar con la rebelión que hay en los so corazones. God has to deal with the rebellion in our hearts. ¿Sí? Tienes que permitir que Dios trate cuando hay rebelión en tu corazón, que Dios trate con esa rebelión. When there is rebellion in your heart, you need to let God deal with that in your heart. Porque podemos estar haciendo la obra Because we can be advancing the work bajo los principios de Satanás. under the principles of Satan. Puedo hacer la obra I can be working bajo un principio de rebelión. under a principle of rebellion. No me quiero someter a las autoridades. I do not want to be subject to the authorities. Me siento superior a las I feel autoridades. that I am superior than the authorities. Yo puedo denigrar, burlarme, I can despise, I can mock ¿sí? Desobedecer and disobey a las autoridades. the authorities. Entonces ahí es cuando nosotros estamos actuando conforme a los principios de Satanás. And that's where we're acting through the principles of Satan. Pero ahora lo que vamos a ver es el otro lado. And now what we're going to do is see the other side. Cuando nosotros somos autoridades delegadas, When we are the authority that is there. The delegated authority. y cómo ejercerlo correctamente. And how to do it correctly.
Ahora aquí en Colosenses 1:16 So here in Colossians 1:16, nos sigue confirmando la autoridad de Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo. we continue under the authority of Jesus Christ. Dios Padre le dio toda autoridad a Jesucristo. God the Father gave all authority to Jesus Christ. ¿Sí? Yes? Hasta lo sumo, Everything. total. Total. Y dice que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. In Jesus Christ, everything was created. Todo fue creado por Cristo, Everything was created by Him tanto en los cielos como en la tierra, in heaven and in earth, visibles e invisibles, in the visible and invisible, sean tronos o dominios in thrones or dominions, o poderes o autoridades, or rulers or authorities. todo Everything ha sido creado was created por medio de Él through Him y para Él. and for Him. Ese principio, esta realidad espiritual, necesitamos tenerla bien presente. This principle, this reality, we should have it very present. Nadie en este mundo Nobody puede in this world a sí mismo decirse autoridad. can give themselves authority. Nadie, Nobody, ni un papá a sus hijos, not even a parent to their children, decirse yo soy la autoridad. say, I am the authority. Vamos a ver un ejemplo. Let's see an example. Jesucristo estaba con Pilato. So Jesus was with Pilate. Estaba siendo juzgado para ser crucificado. He was being judged to be crucified. Entonces Jesucristo regresa y al lugar, lo llevan al lugar donde está Pilato. So they take Jesus to the place where Pilate was, Jesucristo está en silencio. and Jesus Christ was in silence. Entra Pilato donde está Jesús. And Pilate comes in where Jesus was, Sí, y Pilato le dices, le preguntó a Jesús, and he asks Jesus, ¿de dónde vienes? where do you come from? Y no contestó Jesús nada. And Jesus does not reply. Así que Pilato le dijo, a mí no me vas a hablar? And so he asked, are you not speaking to me? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Do you not know that I have authority to release you and I have authority to crucify Entonces Jesús le responde, you? And so Jesus responds, ninguna autoridad no, tendrás sobre mí no authority you have over me si no se te hubiere dado de arriba. if it had not been given to you from above. Por eso el que me entregó a ti el que me entregó a ti tiene mayor pecado, dice. For this reason, the one who handed me over to you has the greater sin. Le está diciendo a Pilato, So he's telling Pilate, ¿tú crees que tienes autoridad do you think you have authority? y que tienes autoridad sobre mi vida? That you have authority over my life? Dice Jesús, no. He's saying no. Si tienes autoridad es porque te fue dado de arriba. He's saying if you have authority, it's because it has been given to you from above. ¿Sí? Y si Dios así lo determinó, así va a ser. And if God chose it like this, that's how it is. No se trata de ti, se trata de Él. It's not about you, it's about Him. ¿Sí? Entonces aquí Jesús le está diciendo, So here Jesus is saying autoridad, The la única que tenemos de Dios. the authority is the only one Nada is God. más. Only that No one. más. Así que ejercer autoridad es bien importante, So to exercise authority is important porque es algo que no es mío. because it's something that's not mine. Sea yo un jefe en un trabajo, If I am an important chief, boss, sea at work, yo un maestro en una escuela, if I am a teacher at a school, sea yo esposo, if I am a husband sea yo papá, or a father sea yo líder o pastor, or a leader or a pastor, es una autoridad que no me pertenece, que no it's es an mía. authority that does not belong to me. It's not ¿A mine. quién le pertenece? To A whom Dios. it does belong, to God. Entonces, si yo recibo una autoridad o alguna responsabilidad de la autoridad de Dios, So if I do receive authority or any responsibility from God, yo voy a responder
I am going to respond delante de Dios. in front of God. ¿Sí? Yo soy responsable I am responsible, y yo voy a responder por esa autoridad. and I will respond for that authority. Así que es muy importante So it is very important cómo ejercer esa autoridad que how to tenemos. exercise that authority, Cómo representar esa autoridad de how Dios. to represent that authority of God. ¿Sí? Y para eso And necesitamos that's tener why we un need corazón sano. to have a healed heart, Sano. healed. ¿Sí? Necesitamos tener un corazón sano, We need a heart that's healed, restaurado, restored, healthy, healthy, restaurado, restored, fortalecido en Él. strengthened in Him. Si traemos traumas If we bring in trauma y vamos cargando esos traumas, and we have all that trauma todas esas heridas, and those wounds, imagínate, imagine yo estoy en la escuela I'm in the school y me hacen bullying mis compañeros. Bullying. and they start doing bullying. Me están They're molestando, bullying me. se burlan de mí, They me start desprecian. mocking me and they just reject me. Está bien, está bien. And Ni modos, okay. me tocó vivir eso. And okay, Pero aquí está la herida, but there's the wound ¿no? Aquí está, pues todo esa carga and del trauma. all that load, the trauma, De repente la vida da vueltas, and ¿verdad? suddenly something changes in life. Y me toca a mí en algún momento de la vida And ser autoridad At en some algún point lugar. in life, I am authority in the real life. En algún momento me toca ser autoridad. And at some point, I am in in an authority place. Entonces, imagina que esas personas que me lastimaban So imagine those people that were hurting me, ahora están debajo de mí. they're under me. ¿Qué harías? What would you do? Perfecto momento de venganza. So it's a perfect moment for revenge. No, 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 van a sufrir con ganas. They're gonna suffer. ¿Te acuerdas cómo me tratabas cuando Remember- era yo niño? Remember what you did to me when I was a child. Ahora yo tengo So now I have el poder. the power. Vas a ver lo que es sufrir. You're gonna see what is suffering. Ya te quería ver así. Entonces, I- así pasa. And yeah, and that's how it happens. Ese es un ejemplo de el peligro de una autoridad que viene con heridas, con traumas, That's an example of authority that comes with trauma and wounds. ¿sí? Va a utilizar o está buscando posición It's looking for a position porque antes se sentía menos, because before they were in a lower position. ¿sí? Soy menos que todos los demás, I'm less than everyone else. soy el invisible, I'm the one that's invisible, pero ahora soy el importante, but now I'm the important, ahora soy el visto and now I'm seen, y es un peligro, and that's dangerous, mucho peligro. very dangerous. Y es lo que sucede alrededor del mundo. And that's what happens all around the world. Y es por eso es que cuando nosotros escuchamos la palabra autoridad, And that's why when we hear the word authority, lo vemos como algo negativo, we see it as something negative. porque las autoridades que están a nuestro alrededor están llenos de heridas, Because authorities that surround us have wounds and frustraciones, frustrations. ¿sí? Y quieren, eso les llena, ser autoridad les llena, les da posición, The authority fills them and gives them position llena sus vacíos, and fills in all the emptiness. ¿sí? Logran ser lo que antes no podían ser, And that now they can be what before they could not. y ahí está el peligro, And that's where the danger is. porque no saben lo que significa Because they do not know what the authority, cargar con una autoridad que le pertenece a Dios. an authority that belongs to God. Y todas esas autoridades And all those authorities se van a enfrentar con Dios, are going to confront ¿sí? God. Entonces es muy importante So this is very important entender estos principios to understand this principle que vienen de Dios. that come from God. No porque tengas buenas ideas, Not because you have good ideas, no porque tú tengas un carácter muy explosivo y amigable, not because you have an explosive character and friendly.
no porque tú tengas muchas capacidades espirituales y naturales, Not because you have lots of capacities in the spiritual and the natural. eso no te hace a ti autoridad, That doesn't make you an authority. ¿sí? Solo porque tengas más habilidades que los demás, más ideas. Just because you have more abilities than the rest or more ideas. Hay muchas personas que porque tienen ideas, muy buenas ideas, Some people, just because they have very good ideas sabe solucionar rápido las cosas, and they know how to solve things quickly, ya se establecen como si fueran la autoridad. they establish themselves like authority. Y que todo lo que ellos dicen y opinan And everything that they say and whatever they say se debe de hacer, should be done. ¿sí? Hay muchas personas que tienen esa confusión. Many people have this confusion. No se trata de mis capacidades, It's not about my capabilities, habilidades, abilities, buenas ideas. good ideas. Se trata de si Dios me ha dado ese lugar o no me lo ha dado Dios. It's about if God has given me this place or not. ¿Sí? El carácter de la autoridad delegada de Dios The character of the authority that has been given by God es la mansedumbre. is humbleness. Ese es el carácter de la... Meekness. Ajá. Vamos a ver. Aquí lo traducen como humildad, Here it's translated like humbleness, pero en otros lugares lo hablan como but in other places it's translated like mansedumbre, meekness. ¿sí? Moisés es un muy buen ejemplo para estudiar, Moses is a very good example to study porque en el Antiguo Testamento fue el mejor de los líderes. because in the Old Covenant he was the best of the leaders. Él fue un buen líder. He was a good leader. Fue tratado su corazón, His heart was dealt with ¿sí? En su proceso, in his process hasta que Dios ahí en la zarza ardiendo until God in the flaming burning bush, recibe el llamado received the call a liderar al pueblo. to lead the people of As- Israel. Así que Moisés no se puso a sí mismo. So Moses did not put himself there. Y Moisés era una persona con muchas capacidades, He had a lot of capabilities porque él vivió allá con la hija del faraón. because he had already lived there with Pharaoh's daughter. Entonces imagínate, estando allá con la hija del faraón, todas las cosas que él aprendió, aprendió a leer, a escribir, tantas So ciencias. everything he learned while he was there to read, to write, the ideas, everything. Pero eso no lo hacía él autoridad, But that didn't make him authority. sino lo que le hizo autoridad es porque Dios lo llamó. What made him an authority is that God called him. Tú vas a sacar a mi pueblo You are going to take out my y lo vas a people, llevar a la tierra prometida. and you will take them to the promised land. ¿Sí? Entonces Moisés puede decir So Moses can say y descansar and rest en que él mismo no se puso como autoridad, in that he did not put himself in that place, sino que Dios lo puso como but autoridad. God did. Ese debe ser nuestro descanso. This has to be our rest. Cuando recibimos un lugar de autoridad, When we receive a place of authority, debemos descansar we should rest. en que es Dios y no nosotros. That is God and not us. ¿Sí? No es mi carga total, no es mi carga total, It's not all my burden, es de Dios. it's God's. Dios lo puso. God put it there. ¿Sí? Y ese principio, ese entendimiento, And that understanding es lo que hizo que Moisés pueda ser un buen líder. is what made of Moses a good leader. Bien. Vamos a ver qué significa que Moisés era manso, Let's see what means that Moses was meek, humilde. humble. Dice, Moisés era un hombre muy humilde. Moses was very humble, Ajá, mansedumbre. Más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. more than any person who was on the face of the earth.
¿Se acuerdan cuando hicimos el ejemplo de que había una persona acá? Do you remember ¿sí? when we made this example that there was someone Era here? este niño que estaba traduciendo, ¿cómo se llama? This person that was translating, Santi. Y ella era, ella era la jefa, mamá o lo que sea. and she was the mom. Y él empieza a denigrar, desobedecer. And he starts disobeying. Y empieza así, pues tú esto, tú lo otro, y no sé qué. Y empieza él en rebelión a levantarle la voz. And starts with rebellion, speaking loudly to his mom. ¿Qué es lo que hace Dios? What does God do? ¿Se acuerdan? Do you remember? Se pone enfrente. He's in front. Porque Dios está diciendo, no se puso sola. Because God is saying she's not there because she put herself there. Porque yo la puse. It's because I put her there. Es mi autoridad. It's my authority. Así que como es mi autoridad, Because it's my authority, entonces, con permiso, then please, contra mí es and directamente. it's against me. ¿Cómo es? Ya vimos, la persona que está de este lado debe de entender So the person that is here should understand que no es contra las personas, sino es contra Dios nuestra rebelión. it's not against the person, it's against God. the Nuestra rebelión es rebellion. contra Dios, Our rebellion is against no contra las God. personas. Es entenderlo. It's to understand this. Y entonces, de manera diferente voy a tratar las autoridades. So in a different way, I'm going to deal with authorities. Pero ahora, la autoridad, But now the authority, en este caso ella, in this case her, en el ejemplo, in the example, cuando no entendemos autoridad de Dios, when we do not understand God's authority, cuando no entendemos este principio que entendió Moisés, when we do not understand this principle that Moses understood, la tendencia que todos nosotros tenemos there is a tendency that we all have como autoridad as authority es defendernos. is defend ourselves. ¿Sí? Es la tendencia. It's the tendency Defender mi autoridad. to defend my authority, Defender la posición que tengo. defend my position, Defender la diferencia que hay entre tú y yo en Def- posición y autoridad. defend the position between you and I, ¿Sí? Y empezamos a and we start justificar. to justify Todo ataque, justificarlo. every attack. We want to justify Defenderlo. and defend it. Y muchas veces utilizamos la frase, And many times we use this phrase, yo aquí here I soy la autoridad. am the authority. Y como yo aquí soy la And autoridad, because here I am the authority, aquí se hacen las cosas como yo here we do things like I lo establezco. establish it. Esa frase determina That phrase determines que esta persona that this person no ha entendido lo que es has autoridad. not understood authority. Nunca Never un esposo a husband debe de decirle a una esposa, should tell a wife, tú te sometes porque yo soy autoridad. you submit because I'm authority. ¿Sí? No ha entendido ese varón lo que es autoridad. That man has not understood what's authority. ¿Qué voy a defender? What am I going to defend? ¿Qué voy a justificar? What am I going to justify? ¿Qué hizo Moisés? What Moses did. Vamos a aprender qué What hizo did- Moisés. we're going to learn what Moses did. Cada vez que Moisés Every time Moses era atacado en su autoridad que Dios le había dado, was attacked in his authority, cuando venían personas en rebelión contra él, when people came with rebellion towards him, lo que hacía Moisés what Moses did no era was not confrontarlos, confront them decir, yo soy la autoridad, cállense, and say, I'm Silencio. authority, silence. váyanse, 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 váyanse. Leave. No decía, ¿cómo? Rebelándose, He rebelándose. said, oh, you're rebelling? A ver, guardias, Okay, guards, castíguenlos a todos. punish them. Rebelándose. Oh, you're rebelling. ¿Cuál es tu ministerio en la iglesia? What's your ministry in the church? Ok, sáquenlo, por favor. Okay. Quítenle el ministerio. Okay, please take out his ministry. 3 meses, And 3 months, para que aprenda. so he learns. Cuando veamos lo que hace Moisés,
So when we learn what Moses did, va a ser muy importante. it's going to be very important. Porque cuando nuestros hijos Because when our children vienen en rebelión, come with rebellion, nos enciende. we start firing up, Y tratamos o a nuestra esposa, y tratamos de demostrarles or our wife, and we try to y tratamos de demonstrate and recordarles try to remember, que yo soy remind la them autoridad. that I am the authority. ¿Sí? Es como recordando, recuerda, yo soy la autoridad. It's like reminding them, Y no se remember trata that I am the authority. Absolutamente de And recordarles a and nadie. it's not about reminding anyone. Cuando alguien entiende autoridad, When someone has authority, sabe they know, y no tiene que defender. and they don't need to defend it. Vamos a ver a Moisés. So let's see Moses. Dice la Biblia The Bible says que el pueblo de Israel se rebeló cuando regresaron los 2 espías. that the people of Israel rebelled when the spies came back. Habían gigantes allá y nos van a acabar. There were giants, and they're going to finish us. Moisés, Moses, nos trajiste aquí para morir. you brought us here to die. Nos hubiéramos quedado allá en Egipto. We should have stayed there in Egypt. Tú tienes la culpa de que muramos acá. Tú nos trajiste acá. You are guilty of this. Tú eres responsable. You are responsible. Recuerden, ¿cuál es el principio de Moisés? And what is the principle of Moses? Como diciendo, yo me puse. No. Él sabía que él no se había puesto ahí porque él quería, Moses knew he was not there because he wanted, sino porque Dios lo puso. because God put him there. Así que están tocando a Dios. So they're touching God. Ujú. Entonces, al entender eso, este principio, So when we no me understand están this tocando principle, a mí, they're not touching me, están tocando a Dios. they're touching God. ¿Sí? Su rebelión no es contra mí, Their rebellion is not es against contra me, Dios. it's against Él no lo God. decía, pero lo sabía. He didn't say it, Sí. but he knew it. Él lo sabía He knew it. y sabía que es como verlos, And it was like looking at them, sentir mucha tristeza, feel some sadness, porque él podía ver en lo espiritual because he could see in the spirit cómo Dios estaba puesto aquí enfrente how God was in front of him, y él atrás, and he was back in the back. viendo cómo ellos se rebelaban contra Dios. Look at how they were rebelling against him. Y lo único que le quedaba a Moisés And the only thing that Moses no era had defenderse ni was not justificarse, to defend himself or justify sino himself, decir, Dios, perdónalos. but say just forgive them, Así, preocupado. like worried. Están tocando a Dios, They're touching God directamente contra Dios. directly against him. Entonces, lo que él hacía es, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en la presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. So then Moses and Aaron fell on their faces in the presence of all the assembly of the Caer congregations sobre of su the sons. rostro. They fell on their faces. Obviamente como seres humanos, Obviously, like human beings, son momentos desagradables. these are horrible moments. Emocionalmente no son Emotionally, momentos buenos, agradables, ese they're tipo not- de rebeliones. They're not nice moments. Cualquier tipo de rebelión contra nosotros, Anything that rebels against us, humanamente es humanly, is difícil, hard, duro, triste, sad, doloroso. and painful. ¿Sí? Por eso es que necesitamos tener un corazón sano. That's why we need to have a healthy heart. Si no hay un corazón sano, entonces If there's- reaccionamos. If there's not a healthy heart, then we react. ¿Sí? Reaccionamos. Me agredes, me defiendo. So if you attack me, then I have to defend myself. Como un reflejo Like- de las heridas que tengo acá adentro. because of all the wounds I have in my heart. ¿Sí? Pero un corazón sano como But- el de Moisés, But a heart like Moses, aunque tenga todo revuelto por dentro, even if everything is inside, yeah, tenía un secreto. he had a secret: Respirar to breathe, to kneel, y rendirse a Dios. and to surrender to God.
Me imagino que ahí rendido a Dios, And I imagine there, surrender to God. ahí sí sacaba todo hacia Dios, todo. There he could be, yeah. Todo give lo que él le everything to him. gustaría decirles, Everything that he wanted to tell them, ¿sí? Y la defensa y decir, ustedes son tal, ustedes son esto, son lo otro, pim, y empieza a sacar todo. tell him that all that they were, Defendiéndose. all to defend himself. Silencio, He just silence. me postro. He just humble himself. Y todo eso, Dios, esto, mira, And, esto. and God just, yeah, Sacar nuestro corazón a Dios. he just give our hearts to God. Vomitar toda esa frustración, enojo y tristeza a Dios. Just vomit all that frustration, all that sadness to God. Y Dios en su gracia le da And God in his grace gave him tranquilidad, the paz, peace. serenidad. and yeah, the serenity he needed. Y ahora sí, se levanta And yes, then he stands up y ya en in another otro modo mood. vamos a tratar esta situación. Let's talk about this. ¿Sí? Siguiente, The next, la misma situación. same situation. En este caso In this case, es la rebelión de Coré. it was the rebellion of Korah. Esta historia es buenísima para que la puedan leer. This is a very good story that you could read Desde el versículo 1. from verse number 1. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Cat, hijo de Leví, con Datán y Abirán juntos, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. O sea, un montón Now se Korah- empezaron a rebelar. Now Se Korah, the son levantaron. of Izar, the son of Kohath, the son of Imagínate. Levi, a lot of them started Un rebelling. montón de líderes, un A- montón de líderes lots se of empiezan a leaders levantar starting en to- rebelión, enojados. Started Contra Moisés. rebelling against Moses. ¿Sí? Y dice, y se alzaron contra Moisés junto a alguno de los israelitas, And they rebelled against Moses. 250 jefes 250 de la congregación leaders of the congregation que escogieron entre ellos that chose amongst hombres them reconocidos de renombre. men that were important. Imagínate que tú estás en tu casa tranquilo, Imagine that you're in your home estás comiendo tu cereal and you're eating your cereal, y 250 and personas empiezan a porrear tu 250 puerta, people start punching your door, enojados, diciendo cosas, really angry, and they start insultándote. shouting, and they start, yeah, todos así alterados. everyone is very angry. ¿Nosotros qué haríamos What ante esa would we situación? do in ¿No? that situation? Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías? And what would you do? Muchas personas renuncian. And many people just give up. No puedo con esto, I cannot deal Dios. with this. God, me voy. I leave. Yo no pedí hacer esto, así que me voy. I did not ask to do this, so I'm leaving. Entonces dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? ¿Por qué se creen ustedes más que todos nosotros? So they assembled together against Moses and Aaron and said to them, you have gone far enough, for all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is in the midst. So why do you exalt yourselves above the assembly of the Lord? ¿Y qué hizo Moisés? And what did Moses do? ¿Qué hizo Moisés? What did Moses do? Escucha todo ese relajo He hears all this, y él and he falls on his face. el tiempo que sea necesario, The time needed. Yeah. que sea necesario. Ahí encuentra la fuerza, la paz de Dios. There is where he finds this to strengthen himself Ahí in encuentra the Lord's peace. And La that's revelación de Dios. where revelation of God comes through. Entonces, una vez que se levanta ya, And then he goes back todas esas emociones humanas, with these human emotions that Calmadas. are already calm. entonces habló a Coré y a todo su grupo y dijo, And then he spoke to Korah and all his group and said, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él tomorrow y quién morning es the santo. Lord will make known who is his and who Y is él holy.
y él lo acercará a él. and will bring that one near to himself. Aquel a quien él escoja lo Indeed. acercará a él. The one he will choose, he will bring near to himself. Lean la historia, está buenísima. Read the story, that it's very, No la very voy a good. leer toda, les voy a explicar un poco de qué trata. I won't read all of it, but I'm just going to explain what it is about. El caso es que le dice, mañana Dios va a mostrar quién para Dios es el que ha puesto como autoridad. So tomorrow he will show who is Y authority. sigue leyendo, le dicen, bueno, ustedes mira, se les ha dado una responsabilidad bien bonita, son sacerdotes. So he's saying, well, he's giving you good Ya tienen responsibility. esa- You are already Sacerdotes. priests. ¿Qué quieren ustedes ahora? What else ¿Gobernar sobre todas las Do you naciones? want govern over all nations? Bueno, mañana vamos a juntarnos y vamos a ver qué pasa. Well, tomorrow we're going to meet and we'll see what happens. El caso es que Dios dice, todos los que estén cerca del área donde está la familia de Coré y todos ellos, And God says, everyone that's close to the family of Korah, háganse para allá, go over there, porque eso va a ser consumido. because that's going to be consumed. ¿Sí? Moisés, Moses, en lugar de decir, instead of perfecto, said, perfect, se lo merecen, you deserve that, él intercedía por el he pueblo. interceded for the people. ¿Sí? Y oraba a Dios, no. And he said, God, no. Solo son unos cuantos los que They're- se están revelando, no todas sus familias y They're, toda ju- la gente. they're just a few, it's not all their families, all the people. Y Moisés intercedía por ellos. And Moses No les tomes in- en cuenta. interceded. Don't. Dios mostró a todos ellos So God showed to all of que them Aarón y Moisés son los que Dios había escogido. that Aaron and Moses were the ones that he Y le dice a chose. todos a todos los líderes de las tribus, traigan una varita seca. And he told all the leaders of the tribes to bring this Y- rod, dry rod Sí, una varita de un árbol seca of a tree, y le ponen su nombre and put your name y lo colocan and, en el tabernáculo de reunión. and put it in the tabernacle. Sucede que al día siguiente, And it happens that the next day, el que decía Aarón the one that said Aaron había florecido, esa varita había florecido. had already flourished, Y no solamente había florecido, sino había dado fruto, and it even gave fruit, ¿sí? Diciendo, al que yo escogí, saying, the one I chose, a él le voy a dar la vida. to him I'm going to give him life. Al que yo escogí no es al que quiere imponerse, It's no, not no, the no. one that wants to impose themselves. Cuando las cosas se hacen en It's su the one orden, I choose. So the things that are in their order, Dios entrega vida, God gives life. ¿sí? Poder de resurrección, Power of resurrection. el respaldo de Dios. The, No nos vamos a respaldar a nosotros mismos justificándonos. Dios nos respalda. it's not us justifying ourselves. It's God that is backing us up. ¿Qué aprendemos? So what do Varones, mamás, papás, So what do we learn here? cuando se nos Parents? rebelan contra nosotros, When they rebel against our no us, necesitamos estar gritando, we don't need to gritando shout en la casa. Cállate, in chamaco. the house, just shut up. Te voy a castigar. I am going to Otra vez tú punish you haciendo esto. and do this and do that. And No, no, ¿sí? O como dije, un padre esforzándose porque la gente en su casa entienda que él es autoridad. No. so like a father that's it's making an effort for them to understand that he is the authority. Si mi familia se está viniendo contra mí, If my family is coming against me, intercedo por ellos I will intercede for them. para que haya un entendimiento en sus corazones So there's an understanding in their hearts de que es Dios el que va a actuar, no yo. that it's God that's going to act, not me. ¿Sí? Y ya es mi responsabilidad de papá, de mamá, And so it's my responsibility as a father or mom ajá, ya en amor empiezo a In love, instruir y to disciplinar, instruct and discipline ¿sí? En amor, in love con mis emociones ya with calmadas, my emotions calmed sometidas y rendidas a Cristo, down, submitted to Christ.
pues empiezo a edificar en sus and I vidas. start edifying in their Si lives. necesitan arrepentimiento, llevarlos al If it arrepentimiento. needs to take them to repentance, En take them to amor. repentance in ¿Sí? love. Si requieren límites y disciplina, adelante. If it requires limits and discipline, yes. En cuanto a Go nosotros, ahead. And regarding somos us, autoridad sobre de ellos. we are authority over them. Pero si hay una rebelión en otra casa, But there is rebellion in another house. yo no puedo llegar allá, entrar, I cannot go there in and y come aunque in. estén los papás, And even if the parents are there, empiezo ahí a poner disciplina, I start there putting poner límites. my limits and Eso es discipline. pasarse del límite de autoridad. That's getting over the limit of authority. La autoridad tiene límites, The authority has limits, el límite que Dios te dio. the limits that God gave you. Si es en la familia, tu familia. If it's in your family, it's your family. Si es en tu congregación, tu If congregación. it's your congregation, it's your congregation. ¿Sí? Tiene límites. There are limits. Y hay que caminar en ese orden de And Dios. so we need to walk in that order of God. Así que, en otra ocasión, So in another occasion, después de eso, no, permíteme, déjame explicarles algo que pasó bien feo. oh, sorry, let me explain you something that happened. Aunque ellos vieron que Dios respaldaba a Moisés y Aarón, Even if they saw that God was backing up Aaron and Moses, ellos siguieron rebelándose, they still were enojados, peleados. rebelling and rebelling. No estaban viendo que Dios Angry. estaba respaldándolos They were not seeing God that was backing them up, y que Moisés no estaba defendiéndose. and Moses was not defending himself. ¿Sí? Que Dios estaba mostrando quién es quién. God was showing who was who. Ya llegó el momento en que Moisés dijo, And there was a A ver. time when Moses said, okay, cálmense, cálmense. calm down. Volvió a postrarse sobre su rostro. But he fell on his face. En cada rebelión, In each rebellion, se postraban sobre su he rostro. fell on his face. Cada rebelión. Each one. Entonces dijo, miren pueblo, And he said, look, people, yo no me puse aquí. I did not put myself in this position. No dije yo quiero hacer esto. Es Dios el que me puso. I didn't say I wanted to do this. God put me here. Así que si Dios fue el que me puso, So if God put me here, si las personas que se están rebelando if the people that are rebelling llegan a morir de una manera natural de vejez, die in a natural way out of old age, quiere decir que Dios no me puso acá. it means that God did not put me here. Me puse yo solito. I put myself here. Pero si llegan a morir de una manera, But if they die, como por ejemplo, like an example, se abre la tierra the y caen al fuego, al infierno, vivos, that the ground opens up and they fall inside y en alive. ese momento que lo está diciendo And in that Moisés, moment when he's saying it, se abre la tierra the land opens up y se van al fuego and vivos, they fall multitudes. in the fire alive in multitudes. Y se siguieron rebelando And they continue rebelling hasta que Dios hizo cosas que detuvo. Es una historia que la pueden leer. until God had to do other things. Obviamente vamos a ver mañana estas etapas, porque Dios, So tomorrow we will see these stages, cómo se relacionaba Dios con el ser humano durante la historia de la humanidad. how did God related with humans in the human history. Y en esta etapa así se revelaba Dios. And in this stage, that's how he revealed Así himself. revelaba su justicia, su santidad, su He autoridad. revealed his justice, his sanctity. Ahora estamos viviendo otra etapa de relacionarnos con Dios. And now we're living another stage of our relationship with God. Así que no podemos esperar que va a pasar lo mismo, So we won't expect that the same will happen. ¿sí? Y no podemos esperar a decir, estás tocando mi autoridad, agua se te abre la tierra y caes allá. No. And we cannot expect that, you're touching my authority, No. so maybe the earth is going to Lo que open tenemos up. que entender son los principios, But to understand the los principle, principios espirituales. the spiritual principle, No es historia, no esa forma en que Dios se revelaba. not in that se way that mostraba. God revealed himself. Ajá, ¿sí? Era otra forma, It otro it was momento. another way, Lo vamos a estudiar mañana but we will study that tomorrow. y en la tarde. Pero muestra qué es para Dios la rebelión. But shows us what is rebellion to God.
¿sí? Nos estamos dando cuenta que en el Antiguo Testamento la rebelión Dios la trataba inmediatamente. We see how God in the Old Covenant treated with rebellion immediately. Inmediatamente. He dealt with it immediately. La gente pecaba, faltaba el Sabbat, People sinned and fallaba probably las leyes, they didn't respect Shabbat cada uno or tenía some laws. su propio castigo. Each had a certain punishment. Iban cada año a dar su They went ofrenda, every su year sacrificio to give their offering, their para cubrir sus sacrifice, pecados. to cover their sins. Pero cuando se trataba de rebelión, But when it was about rebellion, así, ahí ya no había negociación. there was no negotiation. No había negociación, No negotiation. ¿sí? Porque es un principio satánico. Because it's a satanic principle. Porque autoridad es Because espiritual. the authority is spiritual. Ahora, nosotros no debemos, como hablamos la vez pasada, So we shouldn't, like we said last time, tenerle miedo a la autoridad. be afraid of authority. Es entender los principios. It's to understand the principles. Yo puedo tomar este mensaje We can take this y message, muchas iglesias toman este mensaje and many churches take this message perfecto para controlar a la iglesia. to control the church. Perfecto para controlar a la It's iglesia. perfect to control the church. Historias como estas Stories dicen, like soy un this, rebelde, perdóname. they're like, oh, I'm a rebel, please Me forgive va a me. caer fuego. Oh no, fire's gonna land on me. Or Y los pastores, las iglesias controlan mucho a la gente diciendo, and es que pastors like to control this way. autoridad, sométete a la autoridad. You have to submit to authority. No hay opción, tienes que someterte. Yes, you just have to Y submit. es un control, And dominio, it's meter a miedo a la control gente. to just put fear in people. ¿Sí? Pero no, esto en el Nuevo Testamento no lo vemos de esta manera. But we don't see this in the New Covenant. ¿Qué es autoridad? What is authority? Entonces, y hay más historias And there are more stories de Moisés. of Moses. ¿Quién es mayor? Le preguntan a Jesús. Who is bigger? They ask Jesus. ¿Quiénes los preferidos de aquí que van a tener un buen lugar allá en el cielo? Who are the favorite that will have a place Él, yo. in heaven? Me. Yo quiero ser el bueno allá en el cielo. I want to be the best one Quiero there in sentarme heaven. al lado tuyo. I want to sit next to you. Sacando lo que decimos, un corazón no sano, motivado por un corazón que no está sano. Motivated by an unhealthy heart. Yo, es más el yo. Me, it's about me. ¿Y qué le dijo Jesús? And so what did Jesus say? Llamándolos junto a él, les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos You know y que that los the grandes rulers- ejercen autoridad sobre de ellos. You know that the rulers of the Gentiles domineer over them, and those in high position exercise authority over them. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, sea su servidor. It is not this way among you, but whoever wants to become prominent among you shall be your servant. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, sea su siervo. And whoever desires to be first among you shall be your slave. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Just as the Son of Man did not come to be served, sino para servir but to serve, y para dar su vida en rescate por muchos. and to give his life as a ransom for many. En el reino de los cielos, ¿qué es autoridad? In the kingdom of heaven, what is authority? No es el que controla, manipula, It is not who controls or el manipulates, que toma who decisiones, makes decisions, el que porque lo dije así se hace. who says, because I said so. No es el que está encima de los demás. It's not the one who is over people. En el reino de los cielos no es así. That's not how the kingdom of En el reino de los God cielos, autoridad es in the kingdom, authority is protección protection por amor because of love, y servicio service por el mismo amor. for this love.
protección y servicio protection and service en amor. in love. Eso es autoridad. This is the authority. Mi motivación es el amor. My motivation amor is de Dios. love, the love of God. Si yo voy a ponerle un límite, If es por I- el mismo amor, If I'm going to put on a limit, it's because for this love. por el mismo cuidado, It's because protección. of the care and protection. Pero yo voy a estar como servidor, But I'm like serving, ¿sí? Como esclavo de las like demás personas. like a slave to others. La autoridad sirve. The authority La verdadera autoridad sirve a los demás. helps others. La verdadera autoridad se sirve al final. The real authority serves himself La comida. at the end. The food, La verdadera autoridad the real authority va a preferir is el going, bienestar de los demás. will prefer others, the welfare of others. La verdadera autoridad va a morir a sí mismo Real authority is going to die to self para ver cómo los demás se levantan. to see how others lift up themselves. La autoridad verdadera The de real Dios authority of God quiere ver que wants las personas crezcan, that people maduren grow and mature aún más que uno mismo. even more than ourselves. Hay autoridades que no dejan a sus iglesias levantarse porque si There llegan a opacarme, There are authorities that do not let other people raise themselves because they just will outshine me. ¿sí? No, siéntate. So no, just sit down. Quiero brillar. I want to Esa no es shine. autoridad. That's not authority. Es el que sirve, It's who serves, el que se sienta al final, who sits last, ¿sí? El que se para a ver qué necesitan los demás, the one who asks what others need, ¿sí? El que da su recámara, the one who gives their own bed su cama, or room. ¿sí? Es el que muere It's the one who dies para servir to serve y para ver a los demás levantarse. and to see others being lifted up, Ejercer correctamente la autoridad de Dios to exercise correctly the authority of God. es actuar como Cristo actuó. Is act like Él es nuestro Jesus ejemplo, did. Jesucristo. He is our example of authority. ¿Sí? Cómo amó, How he loved, cómo Él capacitó, how he taught, ¿sí? Cómo Él disciplinó how he disciplined con motivo. with motives, Dice Pablo, says Paul. yo estoy con mis discípulos, I'm me with- siento como I'm with una my mujer con disciples, dolores de parto, And I feel like a woman with labor pains porque deseo verlos because I want to see them que crecen conforme a Cristo, grow igual a like, Cristo. like in the likeness of Yo Christ. quiero verlos crecer I want conforme to a see Cristo. them grow like Christ, Y aunque a mí me duela, even if it hurts. ¿sí? Es una mentalidad contraria. It's a mentality that's contrary. Ujú. Entonces, muchos de nosotros So many of us tenemos que sanar nuestros need corazones. to heal our hearts, Y un corazón sano and a healthy heart va a ejercer una autoridad. is going to Sana. exercise a healthy authority. No hay que defender nuestra autoridad. We don't need to defend our authority. No necesitamos defender nuestra autoridad. We don't need to defend it. No tenemos que recordarnos de recordarle a los demás que We soy don't need to autoridad. remind us or remind others about it. Dios me respalda. God is backing us. Tener misericordia, Have my tristeza. security, sadness, Misericordia y tristeza. have cuando la mercy gente se and revela sadness contra la autoridad. when people rebel against the Porque authority, Dios va a tratar because directamente con God will ellos. deal directly with them, Y enfrentar a Dios. and to confront God, Mejor no, mejor Better interceder not. por ellos. it's better to Dios intercede. perdónalos. God, forgive them. ¿Sí? Y soltar la carga. And let go the burden. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Any questions or doubts? ¿Qué pasa cuando la autoridad falla entonces? What happens when authority fails then? ¿Qué hacer cuando la autoridad falla? What happens when authority Ella ve fails? que yo soy autoridad y fallo. She sees that I'm authority and I fail. ¿Qué hacer cuando la autoridad falla? What happens when that fails?
Orar, sí. Pray. Calmar tus emociones, Calm your emotions. ponerlas delante de Dios. Put them in front of God. ¿Qué hay que hacer cuando la autoridad falla? What should we do when that Lo fails? que hay que entender What we need to es que la understand autoridad no es intocable. is that authority is not untouchable. Si alguna autoridad se pone como intocable, If an authority puts themselves as untouchable, no es autoridad, it's no not- entiende de autoridad. it's not La authority. autoridad no es intocable. It La is not autoridad. untouchable. Autoridad. Authority. Like, No, la autoridad no es intocable. Si la autoridad falla, if authority fails, hablamos la vez pasada, ¿cómo As- debemos de enfrentarlo? we spoke last time, how should we Sí, confront it? debemos tratarlo. We should talk. Vimos que falló. and Posiblemente see nos lastimó. what happened and Posiblemente what hurt hizo us. algo que nos Maybe dimos cuenta que no some- estuvo correcto. Maybe some, Y no podemos decir, es que como es autoridad, yo mejor me voy. No. maybe something they did we didn't like, but No, cometemos un gran error porque no le estamos ayudando a crecer. we shouldn't just back up and don't say anything. We wouldn't be able to help them. ¿Sí? Entonces es cuando tenemos también nosotros de este lado So- corazón sano, So from our side, if we also have a healthy entendido de lo que es la autoridad, heart, understanding what authority is, vamos a platicar con la autoridad we go and speak to the authority en amor, in en love respeto, and respect qué es lo que vimos What is that we que queremos saw expresar. that we want to express. Y si la otra persona es sana en su corazón como autoridad, And if the other person is also healthy in va a his escuchar heart las with palabras authority, de mí, en este caso, en este he will ejemplo, listen to me in this case, y va a ser quebrantado y va a decir, perdón, sí es cierto, me equivoqué. and he will say, I'm sorry, yes, Voy a- I did wrong. Voy a corregir ese I'll error. try to correct this. Y así caminamos juntos. And that's why how we Porque walk todos somos together, hijos de Dios, because we're all sons of God, seres humanos, human beings. todos nos podemos equivocar, We can always fail, ¿sí? Y todos tenemos la oportunidad de ir al arrepentimiento and we all have the opportunity of repenting y caminar de acuerdo and walk al corazón de in Dios. agreement with God's heart, Amén. aligned with God's heart. Corazones sanos. Healthy hearts. Padre, pedimos que tú Father, sanes cada corazón. We ask you that you Sana- heal every heart. Sana nuestros corazones. Heal our hearts. Cosas que sufrimos en el pasado, Things that we have suffered in the past. cosas que nos siguen doliendo. Things that still hurt us. Posiblemente tuvimos personas que manejaban mala autoridad Possibly we had people that did not know how to manage authority y nos lastimaron. and hurt us. Dios, God, sana nuestro corazón. heal our hearts. No por esa situación del Not pasado because of those situations of significa the que past tengo que hacer a un means lado a todas las that autoridades. that I need to put apart all No authority. por esas malas experiencias con Not because autoridades en el of bad pasado. experiences of authority in the past. Yo voy a estar confrontando, I'm insultando y going to denigrando a las confront autoridades. And mock all authorities. No, porque eres tú, Dios. No, because it's about you, God. Sana nuestros corazones. Heal our hearts. Trata con nuestros corazones. Deal with our hearts. Mientras estamos aquí en la escuela, And for those who are here in the school, que nuestro carácter sea formado conforme al tuyo, Jesús. that our character be formed like you. Amén. Amen.